Recordamos esas imágenes históricas de Europa del Este, las banderas ondeando en las calles, las multitudes gritando al unísono, las señales de libertad levantándose como una gran ola y avanzando rápidamente por el mundo comunista. Nos acordamos del día cuando la pared finalmente vino para abajo, fue derribada. Pero lo que la mayoría de nosotros no vimos fue la ola humana que preparó el camino para este cambio increíble. No vimos la fuerza detrás de la revolución. Fue una fuerza espiritual. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirador a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Amigos, las revoluciones son parte de nuestra historia. Marcan el antes y el después de grandes periodos de la humanidad. Pero, ¿quieren saber cuál es el secreto de una revolución espiritual? Entonces, no se pierdan Fe para Hoy. Comenzó en lugares como Nikolaikirche, una iglesia protestante en la ciudad de Leipzig, en Alemania del Este. En 1983, el pastor de ese lugar decidió abrir las puertas de la iglesia cada lunes de noche para lo que él llamó oraciones por la paz. La gente vino a orar y la gente vino a compartir. Muchos estaban enojados, frustrados y con miedo, pero en esa iglesia podían abrir sus corazones y se podían dar cuenta que otros los entendían, los comprendían. Y pronto la iglesia estaba repleta de gente queriendo ser parte de las oraciones para la paz. Se esparcían por las calles después de la reunión, llevando velas, esperando engendrar un cambio pacífico en su país. Pero esas velas prendieron una gran hoguera, un gran fuego. Las reuniones de oraciones para la paz se extendieron a otras ciudades de toda Alemania del Este y se convirtió en un movimiento. La policía secreta trató de obligar a los pastores que dejen de tener reuniones como estas. Pero el ímpetu espiritual era demasiado grande. Creció hasta ser una revolución pacífica que llevó abajo la tiranía comunista. Ahora, ¿te sorprende saber que en realidad fue una revolución espiritual la que sacó del poder a esta ideología? Fue una revolución pacífica con raíces en las iglesias que Jesucristo fundó. En verdad, eso no debería resultar sorprendente. Eso es porque Jesucristo fue el mayor revolucionario que el mundo haya visto. Este rabino galileo solitario, sin poder o posición terrenal, creó un movimiento que cubrió el globo mundial, todo el planeta. Ningún otro personaje ha tenido un efecto más significativo en la historia humana. Ningún otro individuo ha inspirado más cambio constructivo. ¿Te has preguntado alguna vez lo que sería personalmente ver el comienzo de una revolución espiritual? Hoy vamos a retroceder hasta el comienzo de una revolución que dio vuelta al mundo, lo puso al revés, la revolución espiritual de Jesucristo. Tendremos una vista cercana. Vamos a visitar el mismo epicentro de este movimiento explosivo. Podremos vislumbrar esos momentos intensos cuando el cristianismo nació. Estas vislumbres nos llegan a través de dos libros muy especiales, dos epístolas, como se llaman a veces. Fueron escritas por el mayor misionero del mundo, Pablo de Tarso, y están entre las primeras cartas de las que han sobrevivido de este gran apóstol. Los eruditos han podido fijar la fecha de la primera, Tesalonicenses, alrededor de 51 después de Cristo. Esto es antes que cualquier otra epístola.
con la posible excepción de la carta a los Gálatas. Ahora, mira el comienzo de la primera carta. Hay algo poderoso aquí, algo que es dinámico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está agradeciendo a Dios todo el tiempo. Lo que ve en las vidas de estos creyentes es muy emocionante. En su carta no puede dejar de hablar acerca de la fe que se ensancha, del amor en abundancia, del gozo que se extiende hacia otros. Pablo ve la gracia de Dios y la paz y el consuelo que brota en este grupo. Sí, algo maravilloso estaba ocurriendo allá entonces en el epicentro de esa revolución espiritual, algo notable. Pero aquí está el hecho más notable de todos. Esa comunidad de amor y gozo que fue creada en los peores de los tiempos, ¿te das cuenta de eso? ¿Realmente sabes lo que estaba ocurriendo en Tesalónica cuando Pablo escribió esas cartas? Persecución, aflicción, sufrimiento. No eran días de asolearse en el parque, no eran tiempos prósperos ni cómodos. Los creyentes estaban siendo perseguidos, presionados, acorralados. Y Pablo se refiere a eso, de paso, varias veces lo dice. Estos eran tiempos cuando los que imponían las costumbres religiosas podían ser muy crueles. Estos eran tiempos cuando la gente se podía pasar el domingo de tarde en el Coliseo mirando a los cristianos ser atacados por bestias salvajes. Y sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo en ese lugar, en ese tiempo de persecución? Amor abundante, agradecimiento continuo, gozo constante, transformaciones maravillosas. ¡Qué espíritu extraordinario! ¡Qué comunidad extraordinaria! ¿No quisieras tener parte en eso? ¿No quisieras tener un poco del espíritu que sobreabunda en estas epístolas? Déjame que te dé un ejemplo de cuán poderosamente el Espíritu de Dios puede obrar a través de las cartas. Durante los días del Imperio Soviético había algo que les daba un terror especial a los ciudadanos rusos. Yo he visitado lo que era la Unión Soviética ya en varias ocasiones y he hablado con personas que fueron mandadas o enviadas a Gulag. Eso era una serie de campos de encarcelamiento esparcidos por la tundra congelada en Siberia. En Gulag te sentías completamente aislado del resto del mundo. Era como si hubieras muerto y te mandaron a algún planeta congelado. Un campamento cerca del pueblo de Bozoy era conocido como el Valle de la Muerte, porque tantos prisioneros murieron allí. Trabajaban a muerte para cumplir con cupos diarios. Muchas veces trabajaban de las 5:30 de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana del día siguiente. ¿Te lo puedes imaginar? Se morían de frío, congelados. Algunos de los cuarteles no tenían calefacción y una gruesa capa de escarcha quedaba contra las paredes y el cielo raso. Se morían de tuberculosis, siendo expuestos a vientos cortantes y fríos que no paraban de soplar por toda la desolada región. Pero más que nada, se morían solos, abandonados. Era imposible perder ese sentimiento de aislamiento mientras se trataba desesperadamente de mantenerse vivo en el campo de encarcelamiento de Bozoy. Después de todo, los presos eran los que habían sido excluidos de la sociedad soviética. Eran enemigos del pueblo, enemigos del Estado, según ellos. A pocos les importaba su fe. Pronto aún los amigos y amados dejaban de escribirles. Pero una mujer de 28 años en ese campamento se mantuvo increíblemente relacionada. Valentina, la que tenía ojos dulces y una sonrisa bondadosa. Otros prisioneros siempre estaban preguntando, ¿por qué recibes tantas cartas, Valentina? Llegaban todo el tiempo. Era un torrente de correspondencia. En los días de fiesta, a veces recibía 300 o 400 tarjetas. Valentina explicó que tenía amistades. Eran un tipo especial. Eran otros creyentes que tenían paz y amor y gozo para compartir en su Señor Jesucristo.
Valentina misma había sido detenida y mandada al campamento porque había ayudado a distribuir literatura cristiana. Para cualquier otra mujer joven atractiva, ser enviada a Gulag hubiera sido una tragedia insoportable, el fin. Pero Valentina conseguía aguantar bastante bien. Ella escribió: el interés de mis amigos por mí levantó mi espíritu enormemente y me dio gran gozo que se desbordaba aún a otros prisioneros. Esa gente agotada, helada, abandonada, se juntaba alrededor de Valentina cuando recibía su correspondencia, como si se estuvieran reuniendo alrededor de un fuego caliente. Todos querían saber cuántas cartas había recibido ese día. Todos mantenían la cuenta, aún los guardias. Y Valentina compartió de sus riquezas. Regaló marcadores de libros que gente le había enviado con un versículo de la Biblia escrito sobre ellos. Invitó a prisioneros que se lleven prestados sus cartas para que copien los poemas y los salmos en ellas. Les enseñó a sus compañeros de encarcelamiento cómo cantar los himnos que los creyentes mandaban. Bueno, a veces mientras Valentina pasaba al lado del banco de trabajo de alguna persona, la podía escuchar repitiendo muy suavemente las líneas de un poema o de un himno, memorizándolos. Las cartas de Valentina mantuvieron vivas a muchas personas en el Gulag, en ese lugar congelado. Era una corriente continua de paz y amor y gozo en un lugar de desolación. Vinieron de muchas personas. Valentina ni siquiera había conocido a muchas de esas personas. Algunas vivían en otros países. Le escribieron niños pequeños, le escribieron abuelas, y Valentina compartía el mismo espíritu con todos esos amigos en Cristo. Tenía algo tan poderoso que hasta podía calentar los vientos de Siberia. Amigo y amiga, así es como ha ocurrido a lo largo de la historia, desde que Cristo invadió nuestro mundo. Esas primeras cartas cristianas a los tesalonicenses le dan cuerpo a ese maravilloso espíritu. Piensa acerca de lo que realmente contienen. Si solo lo pudiéramos acaparar, si solo lo pudiéramos poner en una botella, yo creo que llegaría a ser el antídoto para todo tipo de depresión, el antídoto para el enojo, la animosidad, el antídoto para toda avaricia y mezquindad. Hay un remedio aquí, una medicina poderosa. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo acaparamos este espíritu? Estas cartas, que una vez fueron enviadas por barco al otro lado del mar Egeo, que fueron impulsadas por una energía espiritual asombrosa, estaban apuntadas en verdad hacia un cierto acontecimiento en el futuro, un gran acontecimiento que domina el horizonte en esos mensajes. Ese acontecimiento es el regreso de un amado, el regreso de Cristo, que fue el primero en encender esa gran revolución espiritual, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora es interesante notar que cada capítulo de la primera carta a los tesalonicenses termina con una referencia a ese acontecimiento, la segunda venida de Jesucristo. Vamos al primer libro, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo que resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Estos creyentes esperaban el regreso de Cristo resucitado, el Hijo de Dios, el libertador. Ahora, mira estos hermosos versículos 19 y 20 del capítulo 2. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo desbordaba con grandes expectativas, viendo a estos otros creyentes en la presencia de un Jesucristo glorificado, viendo sus caras iluminándose con la gloria de la venida de Cristo. O sea que esa esperanza hacía que su gozo en estas personas queridas, estos queridos creyentes, sea un gozo más intenso. Ahora, al final del capítulo 4, este capítulo contiene un pasaje largo que describe exactamente cómo Cristo regresará. Nota la tierna emoción, nota el entusiasmo en estos pasajes. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18.
porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La energía, el poder, el entusiasmo, el gozo, el agradecimiento parece saltar de las páginas mismas. La segunda venida de Cristo es un evento muy real para el apóstol. No era solamente algo bien a la distancia en un futuro nebuloso. Él podía ver a Jesús descendiendo. Él podía escuchar la trompeta de Dios resonando. Él podía ver a los creyentes subiendo para encontrarse con Cristo en el aire. ¡Qué expectativa grandiosa! Este es el acontecimiento más espectacular para esperarlo con anticipación. No debe sorprendernos que dominó el horizonte para estos creyentes entonces. Pablo creía que el Cristo que había encontrado en el camino a Damasco aparecería resplandeciente en los cielos. Él creía que toda la historia estaba encaminada hacia un encuentro con el Cristo resucitado, el Cristo que regresaría. En otras palabras, Pablo tenía esperanza, gran esperanza. Los tesalonicenses tenían esperanza y esa esperanza dominaba su perspectiva, dominaba el horizonte. Todavía estaba ahí cuando los tiempos se pusieron difíciles. Todavía estaba ahí cuando llegó la persecución. Todavía estaba ahí cuando perdieron todo. Esa misma esperanza sobresale en las historias que ahora podemos escuchar acerca de los creyentes rusos en el Gulag, en las historias acerca de personas como Valentina. Escuchamos de dos creyentes arrimados juntos afuera de un cuartel a temperaturas de 40 grados bajo cero. En los pocos minutos que ellos tienen juntos, no hablan acerca de las miserables condiciones en su campamento. Cantan y oran juntos, comparten la esperanza. Como escribió uno, a veces nos parábamos juntos en silencio, simplemente mirando juntos hacia el cielo. Nada era más querido para nosotros que el cielo. Anhelaban la segunda venida de Cristo. Escuchamos de un pastor temblando de frío, solo, en una celda oscura, separada de las otras, que es consolado por la esperanza. Él escribió, durante esos largos periodos de encierro solitario, mi corazón se regocijaba en la presencia de Dios. Como el apóstol Pablo, pasaba largas horas cantando himnos. Dios nunca me abandonó, ni siquiera en mis más oscuras noches, ni en mis más momentos difíciles. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo obran todo de la vida. Son el todo de la vida, escribió. Sí, la promesa de la segunda venida de Cristo inspiró a este pastor solo y aislado. Escuchamos de otro pastor apretado en una celda de prisión con 70 criminales endurecidos. Él pide cantar un himno para ellos. Es el domingo de Pascuas. Todos se callan. El hombre empieza a cantar cantos de alabanza y sigue cantando por 1 hora. Nadie se mueve. Todos los ojos se han dado vuelta hacia él. Canta alabanzas a Dios por otra hora y entonces por una tercera hora. Las caras alrededor de él han sido retenidas durante esos momentos por algo maravilloso, por la esperanza de otro mundo diferente, un mundo real. Estos creyentes tenían gran expectativa que trascendía la oscuridad. Los tesalonicenses tenían las mismas grandes expectativas. Por eso es que hay tanto amor y gozo y agradecimiento que se vierte de esta comunidad. Por eso es que se desborda en estas 2 cartas sin precio. Por eso es que esas queridas personas tenían tales grandes expectativas unos para otros. Tenían gran expectativa en sus corazones porque tenían una gran expectativa en los cielos. Nunca te olvides de eso. Pregunto, ¿con qué clase de expectativa vives cada día? ¿Cómo ves el horizonte? ¿Está cubierto de nubes oscuras? ¿Estás perseguido por desilusiones? ¿Te es difícil ponerte alegre, mirar hacia arriba,
porque pareces estar atrapado en una aflicción tras otra? ¿Puedes tener esperanza aun cuando llegan los tiempos difíciles? Necesitamos el espíritu que rebosa en estas epístolas. ¿Cómo hacemos la conexión para recibirlo? Sabes que al conectarnos con la perspectiva que domina en esas epístolas y al fijar nuestra esperanza en el acontecimiento que domina el horizonte, entonces todo cobra sentido. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento real, tan real como el titular más grande en los diarios de hoy. Una persona muy real va a descender del cielo. No es solamente alguien que vemos con los ojos de la fe, no es solamente alguien que podemos imaginar viniendo al rescate, es el Cristo real e histórico. Vivió una vez en la tierra y va a venir de vuelta a la tierra. Y vamos a hacer una gran cita para ese gran acontecimiento, la segunda venida de Cristo. Y vamos a hacerlo junto con otros creyentes. Es que vamos a ser arrebatados juntos para encontrar a nuestro Señor en el aire. Esa, amigos, es la gran expectativa que podemos tener en los cielos. Eso es lo que puede poner gran expectativa en nuestros corazones cada día y concedernos una esperanza segura. ¿Quieres tener esta esperanza latente en tu corazón? ¿Has hecho de Jesús tu Rey, tu guía, tu compañero? ¿No te gustaría aceptarlo ahora y reafirmar su presencia en tu corazón mientras oramos? Acompáñame. Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias porque en medio de los problemas, allí tú estás. Tu Hijo también está presente y el Espíritu Santo también. Queremos que esa expectativa tan real pueda permear cada acción de nuestras vidas y que podamos vivir con la bendita esperanza que pronto hemos de ver al Rey en toda su gloria. Que ninguno de nosotros falte. Aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Acéptanos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tú que te sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve.
la vida llevó los castillos que en sueño tú construiste. No des por vencidos tus planes. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Bien amigos, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Fe para Hoy. El deseo de Dios es que seas feliz y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.